Esto pasó en Santos Pecadores. Bueno, esta columna es para las chicas. Una columna para las chicas, de mujeres. Así que vamos columna de a mujeres. ponernos Muy bien. un poco feministas, que yo en general nunca lo soy, pero vamos por ese camino. Ya haremos la de los hombres también, ¿eh? Ojo, Sí, no pasa nada, no pasa no nada. se preocupen. Entonces vamos a hablar de los controles ginecológicos. De qué controles ginecológicos tenemos que hacernos las mujeres a lo largo de la vida. Entonces, lo primero que tenemos que explicar es cuándo empezamos. Porque el hombre, recordemos, a partir de los 50. La próstata... Sí, ¿no? Ojo que si hay antecedentes en la familia, antes. Pero bueno, vamos con las mujeres. Entonces, se recomienda siempre un primer contacto con el ginecólogo o la ginecóloga en la edad de la pubertad, antes del inicio de las relaciones sexuales. Siempre se habla que entre los 11, 12, 13 años está bien tener un primer acercamiento. ¿Para ver qué cosas? Primero, para que nos expliquen un poco los cambios hormonales que estamos teniendo las mujeres en esa etapa. Ok, sacate el peso de la charla esa que no quieren tener los padres y que lo haga un profesional un poco. Sí, no el peso, porque me parece que en la casa es fundamental, pero darle un marco médico y biológico me parece que tiene como más peso. De pronto saber que es normal que te crezcan las tetas o es normal que te baje la menstruación, qué es. Claro. ¿Cómo es? ¿Qué cosas podés sentir? Digamos, esto es lo recomendable. Punto y aparte, en general no lo hace nadie. No. Pero a mí me parecería excelente. En general no hacen esto de... En general, a las chicas las mandan cuando empiezan sus relaciones sexuales o en su primera menstruación. Pero previamente, en general, no. Pero la OMS recomienda que estaría bien como un primer acercamiento en la etapa de la pubertad previo. Es decir, como esa transición entre el pediatra y el médico general. Ajá. Viste que ya llega un momento que la pediatra o el pediatra todo bien, pero unas tetas así, ¿viste? Claro. Ya no da para pediatra. Entonces, ese es el momento que yo creo que estaría bien hacer una primera consulta ginecológica. En esa primera consulta no habría estudios ni habría mucho que hacer. Después sí... Cuando... O sea, no, es solamente una charla. Una charla. No hay una revisada, nada. No habría ninguna indicación en ese momento. Cuando tenemos la primera menstruación o la primera regla, como se dice aquí, en este caso sí ya estaría bien hacer una primera visita donde se hace ya una inspección, ¿vale? Se hace una palpación mamaria, se puede hacer una ecografía mamaria. ¿Por qué? ¿Para ver qué? Para ver si hay nódulos o para ver si hay en la primera menstruación pasa algo, digamos, además. Sí, cuando hay ya un cambio hormonal, ya empiezan a predisponer a que pueda haber alguna alteración. Imagino un montón de mujeres cagándose de risa de mis preguntas, pero bueno, chicas, no lo tengo claro. Lo importante es aclararlo para la población general. Claro, porque tiene que para primera menstruación hay un cambio. Hay un cambio hormonal. Y eso tiene que inspeccionar. ¿También puede haber nódulos también por eso? No por eso, sino que ya empieza como a haber una predisposición a que pueda haber algo. Perfecto. Exactamente. Entonces, y una vez que se inician las relaciones sexuales, ya tenemos que hacer el primer Papá Nicolau. Ahí te lo tiene que contar. Ahí hay un tema que en donde la chica la tiene que contar. Por eso hicimos la primera consulta de la infancia, porque explicamos. ¿Entendés? Explicamos los métodos anticonceptivos, De hecho, por ejemplo, en general, cuando tienen la primera menstruación, que ya haces la primera consulta ginecológica, si todavía no hubieron relaciones sexuales... ahí tenés también otra oportunidad para explicar cuáles son los métodos anticonceptivos, cuáles son las formas que tenemos de protegernos. ¿Los ginecólogos lo hacen en general o no? Depende. Sí, yo creo que sí. Creo que depende mucho de cada profesional, pero me parece que es fundamental, ¿viste? Es fundamental que vos le puedas... Porque en general son chicos. Es una nena la que viene con 14, 15 años. Conviene dejarla a la nena sola, que entre sola al consultorio, ¿no? Sí, con la por madre ahí al lado a veces se intimida. Es por ahí más confianza, sí. Es importante que uno les explique a los chicos que se están iniciando en la sexualidad que el preservativo es fundamental. No solo como método anticonceptivo, es la protección, ¿viste? Las enfermedades de transmisión sexual son bestiales, ¿viste? Hay una tasa de crecimiento, no sé, hasta hace unos años había sífilis todavía. Había aparecido un brote de gonorrea el año pasado. ¿Viste acá? Sí. Bestial, ¿viste? Entonces esas cosas
por más que vos le expliques que puede tomar pastillas anticonceptivas, todos los métodos que puede llegar a ver, que los inyectables, que... Bueno, todo lo que vos quieras, pero el chico tiene que entender que la única protección es el preservativo. La única protección real para las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, perfecto. Hicimos esta charla. La chica se inició en las relaciones sexuales. Empezamos con el Papa Nicolau. El Papa Nicolau es un procedimiento que es un poco incómodo. Donde Es incómodo, no es doloroso. ¿O sí? Yo diría que no es dolor. Es incomodidad. Es incomodidad. También, viste que el tema del dolor es muy subjetivo. Ajá. Viste que hay gente que le tocas y tiene Sí. como una hipersensibilidad que es un Mucho escándalo. también, mucho el miedo, ¿no? Yo tuve miedo de las agujas. Claro, Cuando me ¿viste? las vacunas, por ejemplo, de niño. Y me Claro, quedaron. y te Y ahora me quedan. puse la vacuna y no Y lo sentí. pero ¿y si eso no se siente? Pero No. bueno, quiero decir, O a es muy sacarme subjetivo. sangre también. Que ya me van a sacar sangre. Claro, hay gente Ponía que se dura la vena y desmaya, lo peor que ¿viste? puedes y hacer. es peor, y después los hematomas. Ah. Bueno, yo diría que para una persona normal, que tiene una tolerancia normal al dolor, esto no es doloroso, puede ser incómodo. Entonces, se entra con un espéculo. El famoso, ¿es algo que hace así? No. Sí, es como que se abre el canal Ok. de la vagina. Y ahí es donde está y la se molestia. ve el cuello del útero. Ok. La molestia, el otro momento que es molesto, el de abrir es un poco molesto, y el otro momento es cuando entra, se hace un raspado en el cuello del útero. ¿Por Eso qué? da como una cosquillita, porque eso se toma una muestra. Ah, ok. Y eso se envía a anatomía ¿Qué, de patológica. mucosa se toma la muestra? Es una muestra del tejido del Ok. cuello del útero. Ok. Entonces eso se envía a anatomía patológica y eso se mira que si, por ejemplo, hay algún cambio en las células. Recuerden que todos los cánceres que hay a nivel del cuello de útero tienen lesiones preneoplásicas, que se Ok. llama. Es decir, tuvo que haber una lesión previa para que después se forme el cáncer de útero. Por eso es como insólito que hoy, en el 2022, haya gente que todavía se muera por un cáncer de cuello de útero. Esto Claro. es básicamente porque no se hizo los controles, porque Ok. siempre hay una lesión previa. Ok. Entonces, por un lado, Papa Nicolau. Y además, en el Consulta. momento... Sí. ¿Por qué con la tecnología estamos viendo ya drones del tamaño de una mosca? Todavía hay que meter un espéculo y abrir. ¿No se puede una nanotecnología para que no sea tan molesto? Para Pero que no es tan molesto. No, También o sea, es no un lo están poco haciendo. Ahí lo está diciendo como, exagerado. no lo vamos a hacer porque que no jodan. Es la respuesta. No. Y viste, yo no lo haría, ¿qué querés que te diga? No me parece algo importante. No me parece, por ejemplo, qué sé yo, hay estudios que son mucho más incómodos, mucho Ok. más molestos que un Papa Nicolau, que nada, es un segundo, te entran, te raspan y ya está. Ok. O sea, no lo veo tan incómodo. Bien. Es incómoda, pero que ha mejorado mucho en su evolución la mamografía. Ok. Que ahora, cuando hacemos las primeras visitas al ginecólogo, cuando todavía uno tiene menos de 35 años, Ujú. el tejido de la mama tiene poca grasa. Y el tejido es como un tejido celular bueno, más joven. Entonces no se ve con la mamografía. Se tiene que hacer ecografía. Antes de los 35 años, ecografía mamaria. El autoexamen siempre, una tiene que tocarse por si aparece en algún bulto o alguna cosa, siempre Ujú. es muy importante poder detectarlo, y si no, ecografía. Y la mamografía sí que es fea porque es como que te aplastan, porque es como una radiografía de tórax, ¿viste? Sí. Que te ponen el coso Sí, la placa. la placa. Bueno, en las mamas te ponen como 2 placas y te aplastan. Ah. Entonces duele. Eso ha mejorado bastante y se ha modernizado bastante, pero los equipos más antiguos, eso era doloroso Ok. y era un buen rato, ¿viste? Entonces eso era complicado. Pero la mamografía está indicada después de los 40 años, o sea, cuando uno ya va avanzado en edad. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta? Si tengo antecedentes familiares, es Ahora decir... una consulta, espere. Esto es en la primera relación sexual, Papa Nicolau. Papa Nicolau Y después ya cada te tanto. hacen. Cada un año. ¿Cada un año? Sí. Cada un Ok. año el control ¿Y ginecológico. si por decisión propia o por mala fortuna no tuve relaciones durante ese año? No, igual. 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 Ok, o sea, no es que la relación sexual es la única... La relación sexual lo que tiene es que transmite el HPV, O HPV. el HPV, que es un precursor del cáncer de cuello de útero y se transmite por relaciones sexuales. Se cree que el Sin condón. 90% Sin es preservativo, sin preservativo. sin condón.
El 90% de las personas hemos estado en contacto en algún momento con el HPV, pero no todas desarrollamos enfermedad. O sea, no todas desarrollamos esa lesión que después termina en un cáncer de cuello de útero. Entonces, de hecho, hace unos años salió una vacuna que se aplica, creo que en Argentina todavía no está en el calendario obligatorio. Esto me pueden corregir si no es correcto, porque estaban debatiendo si ponerlo en el calendario como obligatorio, vacunar a las nenas entre 10 y 11 años para prevenir esta patología. Hay una vacuna. Es bastante nueva, tendrá unos, 10 años, no mucho más. Bien. Entonces, en esa consulta uno hace, además del PAP, hace la revisión mamaria, ecografía, menos de 35 años, mamografía en mujeres más de 40. ¿Qué pasa cuando tenemos en la familia antecedentes de cáncer de mama, de cáncer de útero o de cáncer de ovario? En ese caso, los estudios se empiezan 10 años antes de la edad de que el familiar tuvo el cáncer. Por ejemplo, si tuvo a los 40 mi mamá, a los 30 empiezo. A los 30 yo ya empiezo con mamografía o ecografía según cómo y con seguimiento bastante más estricto. ¿Un año o 6 meses? Excepto que haya una lesión, si no hay nada, cada un año. Hay un gen que codifica el cáncer de mama y que lo podemos estudiar genéticamente, que se llama el BRCA1 o 2. Entonces yo, por ejemplo, si mi mamá tuvo cáncer de mama, yo me puedo hacer ese estudio genético para saber si yo soy portadora del gen y tengo una alta probabilidad de tener cáncer de mama. Entonces hay una posibilidad de que las mujeres que son portadoras de ese gen se hagan mastectomías. Que puede ser un poco difícil la decisión. Es traumático. Pero bueno, de pronto sabes que si tenés el gen, puedes hacerte la mastectomía, ponerte prótesis y prevenís de algún modo. La otra forma es hacer los seguimientos más estrictos y en el momento que aparezca la lesión, pues tratarla y ya. Entonces, esto es un poco los controles. Y después, donde también tenemos que intensificar un poco, es en la menopausia. Pero en la menopausia tenemos que agregar algunos estudios más, como son la densitometría ósea. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? La densitometría ósea es un estudio que nos mide, nos hace como de cuerpo Perdón, entero. el test de mama. Sí. También cada un año. La mamografía o la ecografía. Sí, depende un poco. O sea, el Papa Nicolau cada un año. ¿Y la mamografía también? No, depende un poco los controles y cómo los sigas. Por ejemplo, si vos no tenés antecedentes de nada, te vas a hacerte el Papa Nicolau cada año y haces una palpación y haces estudio manual y no tenés nada, por ahí la ecografía la haces cada 2 años o cada 3 años. Eso queda un poco a criterio del ginecólogo o la ginecóloga. Entonces, estábamos las mujeres con menopausia. Sí. Cuando entran en la menopausia, esto varía bastante por la edad, ¿no? Hay mujeres alrededor de los 50 como para generalizar. Sí. Pero hay mujeres que tienen menopausias tempranas, entre los 40, 45 años o menopausias más tardías, pasados los 50 años. Entonces es importante, ¿qué pasa en la menopausia? Tenemos pérdida de los estrógenos y los estrógenos son hormonas que nos protegen. Entonces, que están involucradas en el metabolismo del calcio, por ejemplo. Entonces, por eso la densitometría ósea, porque a veces puede haber alteraciones de los huesos, puede haber osteoporosis, hay pérdida de vitamina D, digamos. Hay todo un cambio a nivel hormonal que es importante seguir, que es importante insistir en la dieta de esas mujeres, en medir los niveles, para evitar que haya problemas, sobre todo a nivel de esto, ¿no? De los huesos, de la alimentación. Entonces en ellas enfatizamos un poco más los controles ginecológicos. Y después ya según también a criterio del ginecólogo, cada cuánto hacer los papanicolaos en la mujer posmenopáusica, porque ya baja la frecuencia y de hecho por encima de los 70 años igual ya depende que ya no se hacen. Claro. Como que ya hay una baja. Ya hay que ir a ver al Papa. Y no a Nicolau, sino a otro Papa. Vas a ver al geriatra. No, mentira. Debo decir
que a mí en España me llama muchísimo la atención. ¿Hay señoras? No. Las de todo, señoras y señores. O sea, el otro día le di el alta a un paciente de 101 años. Bueno, 101. ¿qué preguntó? ¿Ya puedo follar? No, y me decía, doctora, ¿y puedo tomar una copa de vino? No tome una, tome 10, ¿viste? Como Claro, ya sé está, lo que quiera, haga lo que quiera. Vaya Tenés 101, querido. 101. Te puedes tirar en paracaídas si querés. Pero además, el hombre caminando, habla, no estaba tan sordo. Quiero Claro. decir, bien, ¿viste? Así sí Espectacular. compro. Claro. No, hay una sobrevida, creo, en Europa que yo creo que tiene mucho que ver con la genética desde ya, pero también dieta. creo que tiene que ver con el estilo de vida. Sí, evidentemente. No tiene nada que ver con Estados Unidos, por ejemplo, que es una población obesa, que se muere de infartos jóvenes, ¿viste? Claro. Es diferente. Así que bueno, esto ha sido las recomendaciones de los controles ginecológicos para la mujer. Muy bien. Sobre todo aclarar esto de que es muy importante para las que tengan hijas, Sí. en edad temprana de llevarlas. Y lo otro es que también es muy importante, para mí entender, es la educación sexual en los colegios. Esto debería ser como un tema más sencillo de hablar, tanto en la casa como en los colegios, como en la vida cotidiana. Yo creo que la sexualidad debería, y creo que está dejando de todos modos, ser un tabú, ¿entendés? No podemos no hablar de sexo, no podemos no decirles a los chicos que es algo normal, que es algo natural. Sí. Y viste que uno normalmente se está como escondiendo, no quiere contar, no quiere decir. Sí, muy difícil también para los padres, nuestros padres. Sí. No, bueno, nuestros padres ya Que está. era muy ya difícil en su está. momento. Nuestros padres están perdidos Decía- de esa generación. Claro. Pero la nuestra, yo creo que todavía está a tiempo de naturalizar las emociones, ¿viste? De Sí, poder total. decir, mami, estoy triste, ¿viste? Claro. Hoy no estoy bien. Claro. Por ahí no te cuento muchos detalles porque no te conozco. Claro. Pero poder hablar de lo que nos pasa. Y me parece que la sexualidad es algo súper importante que hay que poder hablar, que hay que poder naturalizar y que al final es una expresión más de nuestro cuerpo. Así es. Bueno, acá dejo una pregunta de un oyente que dice, pregunta para la doctora. La pediatra de mi hija me dice que no le dé la segunda dosis porque está en pleno crecimiento. Tiene 10 años. ¿Qué me aconseja la doc? Difícil. Yo tengo una opinión como personal y una más de recomendación. La opinión personal tiene que ver con que esta enfermedad ha demostrado no ser demasiado grave ni ser demasiado agresiva en los niños. Por tanto, yo creo que con una dosis estaríamos bien, sobre todo por reducir la transmisibilidad que genera este virus en los no vacunados. Entonces me parece que con una dosis estaríamos correctos. Es cierto que las recomendaciones es dar la dosis de refuerzo, aunque sean niños, pero yo creo que a los fines prácticos, en los chicos con una dosis estaríamos bien. Bien. Y agrego a eso que se estuvo estudiando bastante qué pasaba en los chicos recién nacidos hasta los 6 meses, Sí. que se hicieron estudios con las vacunas y fueron como un desastre porque quisieron poner dosis bajas para no hacer efectos adversos y Y al no le final ni hicieron nada. siquiera generaron Claro. anticuerpos. Entonces el mensaje es, de momento, niños entre 5 y 11 Me años, parece una seguro. exageración ya. Es una exageración, yo también lo veo así. De hecho, yo conozco una persona, una conocida que tiene su bebé y su bebé pasó el coronavirus como una como gripe. nada, claro. Porque Yo ella creo- obviamente lo contagió y por estar amamantando lo claro, contagió lo al niño, tenía ¿no? ahí. Obviamente. Y sí, yo creo que en realidad, ya te digo, como la vorágine de todo el mundo vacunado es para esto, para no generar como La mutaciones y bajar un poco la transmisibilidad. Pero me parece que entre 5 y 11 años está correcto, que es lo que se está dando es la Pfizer, Ujú. y de momento yo no bajaría la edad, y si se puede una dosis, pues mejor todavía. Muy bien, quédese un ratito, así me hace compañía. ¿Cómo ¿sí? no? ¿Sí? Quedamos. Mientras escuchamos un poquito de música. KW Radio.